Muy buenas noches, mi nombre es Lucía Espinaza Saco y el día de hoy les voy a hablar sobre un ejercicio resuelto acerca del calor específico y capacidad calorífica. Antes que nada me gustaría resaltar algunos conceptos fundamentales para la resolución de este problema. El primero de estos conceptos es el calor. El calor es el término que se utiliza para describir un tipo de transferencia de energía. Cuando se habla de calor o energía calorífica, se refiere a la cantidad de energía que se agrega o se quita a la energía interna total de un objeto, debido a una diferencia de temperaturas. Es energía de tránsito y por esta razón se mide en joules, así mismo como en calorías. Seguidamente tenemos la definición de calor específico. Ok, aquí podemos ver la fórmula que para poder obtener este resultado, la cantidad de calor que es igual a Q necesaria para variar la temperatura de una masa, que es igual a M, de una sustancia es proporcional al cambio en su temperatura, que es igual a la diferencia de temperatura, y a dicha masa, o sea, es decir, ahí está la fórmula, donde C es un coeficiente de proporcionalidad, el cual se conoce como calor específico, y representa la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilo de una sustancia. Las unidades de medida para este término de calor específico son joules sobre kilogramos por K o joules sobre kilogramos por centígrados. El calor específico es característico del tipo de sustancia. Así, el calor específico nos da una indicación de la configuración molecular interna y de los enlaces de un material. Es una propiedad intensiva, pues no depende de la cantidad o del tamaño de la sustancia. Aquí podemos ver una tabla de calores específicos y capacidades caloríficas molares de algunas sustancias, las principales. Ahora sí, el enunciado. Este ejercicio dice así: un tazón de cobre de 146 gramos contiene 223 gramos de agua. El tazón y el agua están a una temperatura de 21 grados centígrados. Se deja caer en el agua un cilindro de cobre muy caliente que tiene una masa de 314 gramos. Esto lo hace hervir y 4.7 gramos de agua se convierten en vapor. Ahora voy a proceder a leer los incisos. A. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? B. ¿Cuánto calor se transfiere al agua? C. ¿Cuánto calor se transfiere al tazón? Y D. ¿Cuál es la temperatura original del cilindro? Antes de pasar a la resolución, quiero dar pie a explicar un poco el planteamiento del enunciado. Primero que todo tenemos los datos que nos da el problema, que primero sería la masa del tazón. Aquí yo todos estos datos los pasé ya a kilogramos. Entonces la masa del tazón de cobre, la masa del agua, la temperatura del agua y del tazón, la masa del cilindro y la masa del vapor. También tenemos la fórmula a utilizar, que es esta, que es la que vimos anteriormente en el concepto de calor específico. Luego tenemos algunos calores específicos a utilizar, que son como los que vimos en esta tabla acá, son algunos de los que vamos a ocupar, que son el del cobre, el del agua y el del vapor, que ahí los pueden ver. Ahora sí, la resolución de los incisos. Inciso A. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? La temperatura de equilibrio es 100 grados centígrados. Esto debido a que es la única temperatura en condiciones ideales a la cual pueden consistir el agua y el vapor. Entonces, eso es simplemente el inciso A. Luego, inciso B. ¿Cuánto calor se transfiere al agua? Ok, el calor ganado por el agua se determina por medio de la fórmula que habíamos establecido anteriormente, que es para poder obtener este resultado. Aquí tenemos la fórmula. Cada valor es MA es igual a la masa del agua, CA es el calor específico del agua, TA es el cambio de temperatura del agua. El cambio de temperatura del agua se obtiene restándole a la temperatura de equilibrio la temperatura a la cual ya se encuentra el agua, que es 21 centígrados. Entonces a 100 le quitamos 21. Y luego tenemos la masa de vapor de agua. Seguidamente reemplazamos los valores con los que ya tenemos y esto nos daría un resultado de 84,4 por 10 a la 3 joules, que esto es igual al calor que se transfiere al agua. Seguidamente tenemos cuánto calor se transfiere al tazón, es lo que nos están preguntando. Aquí seguimos la misma fórmula, el calor ganado por el tazón se determina con la fórmula de QT igual MT por CT por diferencial de temperatura de T. MT es la masa del tazón, CT es el calor específico del tazón, que es igual al calor específico del cobre, el que habíamos visto en la tabla anterior. Y
La otra es el cambio de temperatura del tazón, que es igual al del agua porque tiene la misma temperatura. Aquí podemos ver cuál es la sustitución de los valores y aquí nos daría un resultado de 4,50 por 10 a la 3 joules, que eso es igual al calor que transfiere el tazón. Y por último tenemos el inciso D, el cual nos dice cuál es la temperatura original del cilindro. Aquí vamos a utilizar la ecuación de conservación de calor para un sistema aislado, el cual es la suma de todos los calores o todos los calores que han ganado cada parte de nuestro sistema igualado a cero, donde QA es el calor que transfiere el agua, QT es el calor que transfiere el tazón, QC es el calor que transfiere el cilindro. Aquí tenemos que despejar QC para poder obtener el calor y así poder despejar la temperatura, lo cual es esta fórmula de acá. Sustituimos con los valores correspondientes, lo cual nos daría menos 89,9, menos 88,9 joules, que sería el calor que transfiere el cilindro. Después tenemos, esto no es todo el ejercicio, lo que tenemos que hacer es ahora hacer otra ecuación. El cilindro se sabe que pierde calor debido al cambio de temperaturas, por lo tanto la temperatura inicial del cilindro se determina de la siguiente manera. Utilizamos la ecuación anteriormente utilizada, donde QC es el calor que transfiere el cilindro, es un valor que ya conocemos, M es la masa del cilindro, otro valor que ya conocemos, CC es el calor específico del cilindro, que es el calor específico del cobre, porque el cilindro es de cobre. También tenemos temperatura en equilibrio y temperatura original del cilindro. Aquí la temperatura original del cilindro es el valor que queremos obtener. Entonces, esta ecuación la despejamos en TC y nos daría algo así. Sustituimos datos y nos da que la temperatura original del cilindro era de 846 grados centígrados. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.